Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. Really none of you. No one connected to you. Really none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Buenas tardes, benvinguts un altre cop. Bienvenidos, son las 4 de la tarde. Empezamos las sesiones de tarde de este miércoles en esta tercera jornada de BNew. Ahora de lo que vamos a hablar es de los materiales inteligentes, materiales innovadores e inteligentes construyendo una economía del futuro. Este tipo de materiales son aquellos que son capaces de adaptarse a diferentes condiciones de temperatura, de presión, humedad, etc. Y enseguida veremos cuáles son los beneficios que nos pueden aportar a la hora de utilizarlos. Nos va a ayudar a treure l'entrellat, que en diríem, Víctor Palusier. Víctor, bona tarda, buenas tardes. Buenas tardes. Él es el CEO de RMS Rapid Manufacturing Systems y nos va a moderar esta sesión. Víctor Palusier es consultor industrial, tiene 17 años de experiencia en la implementación de tecnologías de fabricación aditiva, representando al líder mundial EOS GmbH. Es colaborador con diferentes escuelas, universidades, centros tecnológicos, tanto de España como de Portugal, y ha estado promoviendo e implantando tecnologías de fabricación aditiva para la industria. Hemos definido, Víctor, estos materiales como materiales que son capaces de adaptarse a diferentes condiciones. ¿Podríamos llamar que son resilientes? ¿Son materiales resilientes? Por ejemplo sería una buena manera. Como veremos a continuación. Muy bien, pues enseguida nos lo vais a explicar junto con Iván González, con Cristina Casellas y con Javier Peña. Bienvenidos, gracias. Bueno, muchas gracias, Ruth. Muchas gracias a la organización de BNew por invitarme a participar como moderador de este debate. Gracias también a los que nos están siguiendo online. Gracias a los que estáis aquí presentes para participar y ver este debate. Y, por supuesto, gracias a los ponentes que nos van a arrojar luz sobre lo que son los materiales inteligentes. Permitidme presentar a los diferentes ponentes de forma rápida. Comenzamos a mi lado, está Iván González. Iván González es un experto en metalurgia, lleva muchos años trabajando en diferentes áreas, diferentes centros tecnológicos. Estuvo 9 años como responsable en AP+, en Belaterra. También ha sido responsable de la microscopía electrónica en el Centre Tecnològic de Manresa
y también ha estado en Noruega trabajando en estas áreas y últimamente se encuentra, como nos explicará más adelante, en lo que es desarrollo de materiales innovadores y que aportan valor dentro de lo que es el entorno de la impresión 3D industrial. A su lado está Cristina Casellas. Cristina Casellas es una... Bueno, todo hay que decir que aquí estamos con químicos, o sea, las 3 personas que están aquí son químicos, se han encontrado y les ha hecho mucha ilusión encontrarse porque parece que tampoco hay demasiados entornos como este, ¿no? Entonces, Cristina también es licenciada en Ciencias Químicas y ha trabajado muchos años en CETEMSA, un centro tecnológico, donde posteriormente pasó a lo que es Eurecat, y está especializada en lo que es impresión electrónica. Ya nos explicará en qué consiste la impresión electrónica. Tenemos también a su lado, al fondo, Javier Peña. Javier Peña es doctor en química y además es el director general de Elisava. Es una persona súper comprometida con el mundo de los materiales. Ha sido comisario de varias exposiciones, ha sido cofundador de un evento muy importante que se llama Matterfat, exponiendo muchísimos materiales y posibilidades de desarrollo del mercado. Y es una persona que, aconsejo que miréis un TEDx de él, donde explica lo que es el mundo de los materiales de forma muy sencilla y que además es muy ameno y nos da a entender un poco en qué situación está esta ciencia de los materiales actualmente. Bueno, después de esta presentación me gustaría hacer una introducción. No sé si alguno de los que están participando online o aquí presentes se acuerda del Informat. Yo creo que los mayores de 55 años se acordarán de Informat. Informat era un evento de ámbito mundial que se celebraba en Barcelona de informática. En este evento lo que quedaba reflejado es el cambio digital que se estaba produciendo en la empresa. Estábamos pasando de tener una máquina de escribir a tener un ordenador. Y en las industrias estábamos pasando de tener encoders a tener ya PLCs y a empezar a generar datos que a su vez se gestionaban con unos softwares a medida que después consistieron en los famosos ERPs, que son softwares estandarizados que se adaptan a las empresas. Entonces, dentro de este entorno de ERP, donde se busca el flujo de información y tomar decisiones y crear valor a partir de toda esta generación de datos, apareció un fenómeno, que es el fenómeno del smartphone. Con el fenómeno del smartphone, el número de interconexiones de Internet creció de forma exponencial, de forma que de la noche a la mañana aparecían millones de datos que funcionaban, que corrían en la red y generaba pues, una situación en la que grupos de programadores se dedicaban a inventarse nuevos modelos de negocio recogiendo estos datos, digitalizando una serie de actividades que en ese momento eran analógicas o que estaban desarrolladas de una forma convencional y pues, montaban empresas como pues, todos conocemos Airbnb o plataformas tipo Amazon, ¿no? De crecimientos exponenciales importantes. En esos momentos la industria alemana acuñó un concepto que es el concepto de Industria 4.0, que conocemos como transformación digital, que es básicamente adaptar ese fenómeno que había provocado ese incremento de interconexiones en la red, adaptarlo al mundo industrial. Y allí definía una serie de tecnologías disruptivas. Estas tecnologías disruptivas eran las que iban a permitir hacer disrupción en el mundo de la industria. El mundo de la industria entendido como aquel que fabrica cosas, no aquel que el mundo de los servicios que conocemos bien, el que fabrica cosas. Entonces, dentro de este mundo donde se producen cosas, es básico que esas cosas tengan una cierta calidad. Y esta calidad es un equilibrio entre los sistemas, entre las máquinas y entre los materiales. Y aquí es donde viene el material. ¿Qué ocurre? Ante esta avalancha de información, donde el consumidor es el que manda en ese mercado, porque es el que tiene el smartphone, que es un producto, un ordenador que es 100 veces más potente del que nos llevó a la Luna, pues con este poderío resulta que existen necesidades como la inmediatez del mercado, la personalización, la flexibilidad, etc. Entonces los materiales tienen que adaptarse a esta situación. Y es cuando empezamos a plantearnos, bueno, ¿qué hacemos, no?
tenemos que modificar la forma de pensar, tenemos que ser más ágiles. Esto es una pequeña introducción para ver por qué en este nicho o en esta zona de Digital Industry estamos hablando de materiales. Entonces, para continuar con esta introducción, qué mejor que Javier Peña para darnos un poco de luz y explicarnos realmente, como decía Ruth, estos materiales, ¿hay inteligencia en los materiales? ¿Significa esto que son resilientes, que hay flexibilidad? ¿Significa que esto es un acuerdo para hacer un poco de marketing y llamar la atención? Así que, Javier, tú eres el primero en intervenir aquí. Gracias, Víctor. Es una pregunta difícil, pero ya me encontré con ella en el año 2000, cuando defendí mi tesis doctoral, que la hice sobre materiales inteligentes de memoria de forma. El tribunal me preguntó, ¿usted cree que se pueden llamar inteligentes a estos materiales? En aquel momento, estos materiales se educaban para que tuviesen el doble camino de memoria de forma y poco después el concepto de educación cambió a adiestramiento, porque el ser humano, a mi manera de entender, hizo posible o no posible que a un material le pudiésemos educar como a las personas. Teníamos que adiestrarlo como hacemos a los animales. Yo discrepo de esta posición. Creo que los materiales son inteligentes, creo que el adjetivo calificativo que le hemos puesto es perfecto y de igual manera que todos asumimos que el cobre es un material noble porque no se junta con los plebeyos y los plebeyos son el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, los materiales como los materiales de memoria de forma, termocrómicos, electrocrómicos, magnetoactivos, son materiales que tienen capacidad de interpretar el entorno, interpretar la naturaleza y transformarla según ellos creen conveniente. Nosotros pensamos que según nosotros creemos convenientes, pero creo que según ellos creen conveniente. Por tanto, la respuesta desde mi punto de vista es rotunda. Sí les podemos llamar inteligentes y creo que es un adjetivo que los califica correctamente. Pero vamos más allá. Si entendemos un poco cuál es diferentes definiciones del concepto vida. Nuestro amigo Schrödinger, que nos habló de la cuántica ya hace mucho tiempo, decía que vida era materia que se ordenaba y crecía. Y por tanto los materiales, los cristales, se ordenan y crecen, por lo tanto obedecen a la definición de vida que Schrödinger dijo en su momento. Pero la NASA, además, tiene otra definición de vida que vida es un conjunto de reacciones químicas autosostenibles que eventualmente entran en evolución darwiniana. Yo no creo mucho en lo de la evolución darwiniana por competencia, sino creo en la colaboración, pero lo de las reacciones químicas que hacen crecer el sistema, totalmente. Por tanto, todos los materiales entran en este conjunto de reacciones químicas que les permite evolucionar y crecer. Y finalmente, para acabar, creo que los materiales más que resilientes, que está muy de moda el concepto de resiliente, son materiales tenaces. ¿Por qué? Porque la resiliencia contempla como propiedad del material únicamente el proceso de deformación elástica. Pero hoy en día, en el mundo en el que vivimos y en la situación tan compleja que vivimos, todo se deforma también plásticamente. Y decimos que las ciudades son resilientes, los barrios son resilientes. Yo creo que lo que son es tenaces, porque hay una deformación plástica que permite adaptar el sistema a las nuevas condiciones. Y al final esto es lo que es un material inteligente, un material capaz de adaptarse al nuevo sistema. Muchas gracias, Javier. ¿Estudiaste filosofía o química? Química. Bueno, quería hacerte una pregunta un poco más, quería hacérsela a Iván, es una pregunta más práctica, ¿no? Esta inteligencia, ¿cómo la aterrizamos, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos materiales tengan propiedades, que sean susceptibles de ser modificados, aleados y que puedan entrar en procesos nuevos como la impresión 3D y conseguir una mejora? Y de aquel material que resulta que no servía para esto, pero resulta que si le cambiamos ese diseño sí que sirve y tiene mejores propiedades. O aquellos materiales que son difícilmente tratables de forma convencional, pero que con impresión 3D, si nos puedes dar un poco de pues me ha gustado mucho la definición de material inteligente, me ha parecido un poco casi filosófica o metafísica. Si bajamos un poco a algo un poco más mundano, podríamos decir que un material inteligente es aquel que tiene unas propiedades, que está diseñado para tener unas propiedades
que pueden variar en función de unos estímulos externos. Estos estímulos externos pueden ser luz, temperatura, campos eléctricos, magnéticos, pH, muchas cosas, ¿no? Y entonces, esto cuadra muy bien con la definición de material con memoria de forma, que es uno de los materiales inteligentes, ¿no? ¿Puedes explicar qué es la memoria de forma? Memoria de forma es, por decirlo de alguna manera, que el material, entre comillas, recuerda su estado anterior antes de recibir este estímulo externo. ¿De acuerdo? Entonces, esta memoria, digamos, tú a un material le aplicas una presión, una luz, una humedad, se modifica de algún modo y cuando este estímulo desaparece, vuelve a su estado original. Por eso se dice memoria de forma porque recuerda su estado. ¿Tienes algún ejemplo chulo de esto? ¿Algo sí, cómo no. que estáis haciendo? Aquí en Leitat estamos colaborando con la Universidad del País Vasco, con el Departamento de Metalurgia Física, José María San Juan, donde ellos están desarrollando una aleación de cobre, aluminio, níquel, que es un material de memoria de forma. Ellos han desarrollado una composición y han optimizado esta composición para optimizar su comportamiento como tal, como material de memoria de forma. Y nosotros, por nuestra parte, lo que hacemos es desarrollar parámetros para poderlos procesar por lo que se llama tecnología SLM, Selective Laser Melting, que es fusión selectiva por láser, es decir, imprimir en 3D. En este caso, cuando unimos las capacidades de diseño, la libertad de diseño que te da la manufactura aditiva, la impresión 3D, junto con las capacidades, las propiedades de un material con memoria de forma, entonces se abre a una gran posibilidad de crear dispositivos materiales con una gran funcionalidad. Perfecto. ¿Habéis hecho algo relativo a lo que sería biomimética? O... No. En nuestro caso, como la memoria de forma lo aplicamos a los metales. Entonces, pues con esta gente del País Vasco, ellos sí que sé que su aplicación principal es el sector aeroespacial y diseñan y fabrican actuadores mecánicos para implantarlos en cohetes y satélites, lo cual es una aplicación muy interesante y muy actual. Perfecto, Iván, muchas gracias, muy explicativo. A ti, gracias. Ahora, Cristina, te quería hacer una pregunta de tu área. ¿Cómo el avance en nuevos materiales va a ayudar al avance de la electrónica impresa y que ésta llegue al mercado y cuánto crees que va a tardar en materializarse? Vale, pues bueno, antes de todo, gracias por invitarme a esta sesión. Luego también comentar que coincido con Javier y con Ibai en la descripción de lo que sería material inteligente. También me gusta comentar o hablar del término de material funcional, ¿no? Porque no deja de ser un material que tiene una funcionalidad propia, que tú le aplicas a una superficie o un objeto y este se convierte como inteligente por esta funcionalidad que le estamos aportando, ¿no? En cuanto a la electrónica impresa, nosotros como Eurecat llevamos como unos 10 años trabajando esta tecnología para personas que no sepan qué es la electrónica impresa. Hablando muy simple y llanamente, se trata de construir dispositivos electrónicos mediante técnicas de impresión, como podríamos imprimir un documento en una impresora digital o estampar una camiseta con serigrafía convencional. Pues lo que hacemos es que a estos polímeros, a estas resinas, les quitamos pigmentos y colorantes que solo dan función de color y aquí añadimos pues, partículas funcionales y así obtenemos pues, impresiones de elementos conductores, semiconductores, dieléctricos y mediante esta interposición de capas acabamos teniendo dispositivos funcionales que integramos en superficies y entonces tenemos estas superficies inteligentes. En cuanto a que llegue a mercado, sí que es cierto que hay sectores como más tractores, ¿no? Que tienen más dinero para invertir y es más fácil como que lleguen soluciones a mercado, como podría ser el sector de automoción, ¿no? Que están implementando muchas soluciones en electrónica impresa y en plastrónica, que sería imprimir electrónica y embeberla en la misma pieza de plástico. Y luego también en el sector de salud, por todo el tema, ¿no? de que no estresar el sistema de salud y que los pacientes desde casa pues, puedan monitorizar diferentes tipos de iones, ¿no? en muestras como sangre, orina o saliva y a partir de ahí sacar unos datos y si hay algún problema ir entonces al servicio de salud.
aquí también hay un avance importante. Y luego lo que necesitaríamos, por ejemplo, en respecto a las celdas fotovoltaicas, que son dispositivos impresos, que la ventaja que tiene es que pues, son dispositivos muy flexibles y se pueden aplicar a cualquier tipo de superficie, como por ejemplo en cristales, ¿no? Podemos aprovechar toda esta luz que incide en los cristales para que el edificio sea más sostenible, más inteligente. Aquí sí que necesitamos que los materiales, avancen en cuanto a estos semiconductores que sean muy capaces, ¿no?, de hacer esta conversión de electrones y convertir esta luz que reciben en energía. Y luego también necesitamos que sean las partículas, siempre que bajen de lo que sería medida, ¿no?, porque normalmente son escala microscópica. Cuanta más pequeña es la partícula, ¿no?, que estamos hablando de decenas de nanómetros, pues podemos hacer dispositivos muy planos y muy flexibles, que eso también permite pues, bajar el precio y el coste del dispositivo. Oye, muchas gracias. Y sin decir nombres, ¿tenéis empresas interesadas en ese desarrollo que os estén financiando, que estén co-desarrollando con vosotros, o es todo a pelo? A ver, es que no quiero parecer ostentosa, pero sí que es cierto que trabajamos con muchas empresas porque es una tecnología que es muy transversal y se puede aplicar a muchos sectores. Entonces tenemos muchas empresas de automoción, aeronáutica, ferroviario, salud, empresas del sector de packaging, recursos, energía, porque es muy versátil, igual que puedes imprimir decenas de miles de sensores, como si imprimieras un periódico, hablando que se entienda fácil. Puedes imprimir también otro tipo de dispositivos, como por ejemplo las celdas fotovoltaicas, ¿no?, que requiere de un tipo de impresión un poco más precisa. Y entonces, claro, proyectos que son públicos, pues sí que los nombres de las empresas están allí porque son públicas, pero luego también hay muchas empresas a privado que es como su conocimiento, ¿no?, que es como Eurecat, su partner tecnológico, y entonces pues está como un poco más protegido, ¿no?, esta colaboración, y luego cuando ya va llegando al mercado pues van saliendo ya estos nombres, ¿no?, pero la verdad es que estamos contentos que sí. Muchas gracias, Cristina. Esta pregunta es para Javier y todos sabemos la necesidad, ¿no?, del hombre primitivo cuando fabricaba la edad de bronce, ¿no?, pues sus primeros utensilios y para qué los quería y cuál era la motivación, ¿no? Pero actualmente, yendo ya pues, varios cientos de miles de años adelante, ¿a qué retos crees que se enfrentan los materiales avanzados hoy en día? Y, digamos, a diferencia de lo que se enfrentaron otros pues en el siglo XIX, por ejemplo. A ver, yo creo que el gran reto al que se enfrentan los materiales es dar sentido a los deseos del hombre, que son volar, y por tanto la ligereza, la resistencia y estas grandes propiedades específicas, la eterna juventud y por tanto resonar con el cuerpo humano y hacer que la vida del ser humano mejore y se integre correctamente con estos deseos que tiene como ser humano. Y luego el otro gran deseo, que es la alquimia de siempre y tradicional, es encontrar la piedra angular, la varita mágica que transforme aquello que toque en algo de realmente gran poder. En aquel momento se hablaba de transformar lo que toque en oro, y hoy en día lo que creo que tiene como reto los materiales es transformar el elemento de la vida, que es el carbono o los equivalentes, en materiales que tengan unas capacidades y unas propiedades que solventen y solucionen los retos de la humanidad en términos, sobre todo, de energía. ¿Y por qué digo el carbono? Porque el carbono es el elemento de la vida, y el carbono está en el aire que respiramos y está en el CO2 que desechamos, pero que las plantas lo requieren. Por tanto, lo que para nosotros es una basura, es un desperdicio, lo podríamos recuperar para generar un material que el icono de nombre es el materiales tipo grafeno o materiales grafénicos, ¿de acuerdo?, como icono, pero el concepto es recuperar esta materia prima, esta fuente natural que está en abundancia en la naturaleza, y no depender, como dependemos ahora, de
una serie de elementos que salen fuera de la tabla periódica. Ya sé que en general a nadie le gusta la tabla periódica o tiene malos recuerdos o cuando se lo enseñaron pensó que no servía para nada, pero hoy en día hay dos filas que están fuera de la tabla periódica, que son los lantánidos y los actínidos, da igual el nombre, las tierras raras que mueven la economía del mundo. Y uno se llama cerio, otro parsiodimio, otro neodimio, otro gadolimio, nombres súper raros, pero que realmente cuando tocamos nuestro smartphone, la tablet, los fluorescentes, los aerogeneradores, los coches híbridos, todo, absolutamente todo hoy en día que llamamos tecnológico, se fundamenta en estos materiales. Son raros no porque haya pocos, sino porque son muy difíciles de extraer y contaminan muchísimo su proceso de extracción. A día de hoy, las reservas las tiene China y extrae con procesos que seguramente no cumplen los estándares que aquí podríamos pensar que son adecuados. Seguramente en España hemos oído hablar que también tenemos muchas reservas de tierras raras. Si los extraemos con los estándares de calidad que requiere el sistema en el que estamos viviendo, serán 3 veces o 4 veces más caros que los que nos vienen de China y hemos de interpretar qué es lo que pasa con este sistema. Pero ya voy un poco más allá. Para mí uno de los grandes problemas de todo este momento es que a los 4 años nos enseñan los números, y no me canso de decirlo y aprovecho la ocasión, y sabemos calcular y medir y proporcionar e interpretamos lo que nos rodea. A la misma edad nos enseñan las letras y sabemos leer y escribir. A veces nos enseña también las notas musicales. Aquí en Cataluña, en España, tocar un poco la flauta, pero al menos sabemos el do, re, mi, fa, sol. Pero no nos enseñan nada de los elementos de la tabla periódica, del lenguaje básico de lo que nos rodea, de su chaqueta, de mi pelo, del suelo, de mis pantalones, del tetrabric, de las gafas, del móvil, de todo lo que nos rodea. ¿Cómo es posible que el lenguaje básico no nos lo enseñan? ¿Cómo vamos a interpretar el mundo y alcanzar estos retos que ha tenido el ser humano? La alquimia, transformar todo en algo realmente relevante para todos. La eterna juventud, biomedicina y la resistencia mecánica, la ligereza y volar. ¿Cómo lo vamos a hacer si no somos capaces de saber si el sodio es un metal o un no metal? Algo falla en el sistema. Por lo tanto, para mí los retos son estos. Educación y luego cumplir el deseo del ser humano haciendo lo que sea sostenible. Muchas gracias, Javier. Lo has mencionado todo. Sin embargo, a mí me queda la inquietud porque has mencionado la música, ¿no? La música, pues sí, todos hemos estudiado música, pero vemos que la gente que realmente ha estudiado música, pues se come las notas como, y hace composiciones y toca cosas que esto es imposible, ¿no? O sea, hoy en día es muy necesaria la agilidad y equipos disciplinados ágiles para desarrollar los materiales que exige el mercado y que además que tiene que estar dentro de criterios de sostenibilidad, ¿no? Esto quizás, si nos queda tiempo, podemos debatirlo después entre todos, si os parece. Y ahora me gustaría concretar con Iván un poco más sobre el tema de los materiales de memoria de forma. Me has comentado aquí impresión 4D. ¿Y qué estáis haciendo que se pueda de una forma concretar de forma que puedas mantener la confidencialidad y no te comprometa? Bueno, la impresión 4D tendría un poco relación realmente con la impresión de materiales de memoria de forma. Es decir, conocemos la impresión 3D de materializar un volumen y este volumen, si además se le añade la dimensión del tiempo, la del movimiento, es lo que llamamos 4D, ¿no? En este sentido, además de la impresión 4D, nosotros aquí estamos dando también mucha importancia a lo que es al concepto del diseño. O sea, el mismo material, aplicando ciertos conceptos de diseño,
cambias totalmente sus propiedades y funcionalidad. Estructuras de celosía, superpuestas. Claro, es lo que llamamos metamateriales, ¿no? Digamos, tiene unas propiedades que van más allá de la propiedad del propio material. Y estas propiedades vienen por el diseño. Son diseños en los que se incorporan esas estructuras que normalmente llamamos estructuras lattice, que es de eso, son unas celosías, unos enrejados en 3D y que son estructuras muy complejas y que tenemos la ventaja de que se pueden hacer por impresión 3D. Entonces, un mismo material, un objeto hecho de un mismo material, puede tener diferentes partes con diferentes propiedades en función de tú cómo hayas diseñado esas partes. ¿De acuerdo? Me gustaría mencionar pues, un proyecto concreto que tenemos que llevamos a cabo juntamente con otros centros tecnológicos del Estado español, que el proyecto se llama READI. Y este proyecto se basa en capacitar al personal de estos centros tecnológicos en la investigación de la manufactura aditiva, dotarnos de medios y conocimientos y de capacidades, ¿no? Entonces, es un proyecto muy amplio, de muchos años, con muchas actividades, y una de ellas es realmente desarrollar estos metamateriales, estudiar cómo se comporta un objeto pues modificando estos diseños, estas estructuras lattice, giroides, que tú introduces en un objeto para dotarlo de diferentes propiedades, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero que mucha gente seguramente conocerá, pues son el calzado deportivo impreso en 3D a medida, ¿no? Esas suelas que ves que tienen pues, esta estructura compleja, estas celosías que decías, han estado diseñadas específicamente para cumplir las necesidades de su portador. Es decir, se hace un estudio biométrico de la pisada, de los impactos, y cada parte de esta suela ha sido diseñada específicamente para dar una solución. En este caso, la solución es llevar un calzado adecuado para una actividad deportiva como podría ser el correr, ¿no? Entonces, ahí el diseño es un campo fundamental cuando se habla de materiales avanzados, ¿no? Diseño, y en este caso, pues, hablando de este tipo de estructuras, es diseño generativo, ¿no? Yo no soy diseñador, como he dicho, soy químico. Tenemos un equipo de compañeros que diseñan fantástico y ellos saben un montón de esto, ¿no? Pero es este tipo de diseño generativo. Fenomenal, Iván, muchas gracias. Vamos a ver, Cristina, comparativamente con la electrónica convencional, la electrónica, ahora pasamos al lado de sostenibilidad, vale. Economía circular, que la electrónica impresa a nivel de sostenibilidad, ¿cómo la consideras? ¿Qué avances obtienes? Sí, a ver, a nivel de sostenibilidad, no es que lo diga yo, pero a nivel europeo sí que la electrónica impresa está reconocida con el concepto de Ecotronics o Green Electronics, y apuestan por esta tecnología para ir desbancando, no a la electrónica convencional como conocemos como tal, porque es una industria pues muy madura, pero en aplicaciones donde por su propia complejidad o rigidez no puede aplicarse la electrónica convencional, la electrónica impresa tiene mucho que decir en este sentido, ¿no? Como decía, por ejemplo, Javier, una de las ilusiones, ¿no?, de la humanidad, volar, ¿no? Pues quizás con la electrónica impresa en un futuro pues sea posible, ¿no? Porque estamos aligerando mucho el peso de ciertos componentes, por ejemplo en aviación, ¿no? Un avión puede tener, no sé si decenas de kilómetros de cables, ¿no? O sea que todo este cableado, quitar todo el peso que esté impreso, le quita peso y le da ligereza, es más sostenible pues porque se gasta menos combustible. Por ejemplo, también todo el tema hablábamos de lanzar satélites, por ejemplo, al espacio. También me dijeron que cada kilo de materia, ¿no?, que mandas al espacio vale una burrada, pues toda esta ligereza que puede aportar la electrónica impresa pues también está muy bien, ¿no? y puede ayudar a la sostenibilidad comparándola con electrónica convencional. Y luego también todos estamos haciendo trabajos, ¿no?, de comparativamente los mismos dispositivos hechos con electrónica convencional y con electrónica impresa. Hemos visto que con procesos físico-químicos habituales que se hacen en industria de reciclado se puede llegar a reciclar el 100% del plástico y el 98% de lo que serían los materiales metálicos, ¿no? O sea que en principio creo que es bastante más sostenible y en el proceso
de fabricación, también la huella de carbono que tiene el proceso respecto a con electrónica convencional, que necesitas instalaciones con alto vacío y salas blancas pues con condiciones muy estrictas. Aquí pues no es tanto, entonces esta huella de carbono comparativamente es menor, así que creo que es una tecnología que está bastante incipiente según en qué mercado, pero dentro de pocos años la vamos a tener muy presente y va a ser una de las tecnologías vertebradoras y facilitadoras de la transformación digital de Europa. Qué bien, Cristina, genial. Muchas gracias. Para Javier, yo le preguntaría, ¿qué es lo que pueden aportar los materiales avanzados dentro de la economía circular? ¿Y cuáles son aquellos materiales con los que se construirá esta ansiada economía circular? Yo creo que lo que pueden aportar los materiales avanzados es este concepto de transformación de la energía que estamos diciendo continuamente. Se ha hablado de los materiales con memoria de forma y la idea es que tú tienes un material, hay un cambio de temperatura que es natural y el material tiene capacidad de realizar un trabajo. Y este trabajo a lo mejor es corregirte las piezas dentales sin que tengas que ir a atornillarte al dentista cada mes, o es abrir el capó de un coche, o es hacer que la máquina de vending funcione sin ningún tipo de problema, o que la ventana del invernadero también se abra. Por lo tanto, creo que los materiales inteligentes y los materiales avanzados tienen mucho que aportar en este concepto de transformación de la energía, de reinterpretación de la energía y sobre todo hacer que todo ello sea muy eficiente. Y además entiendo que lo va a hacer sabiendo que muchos de estos materiales inteligentes serán derivados de materiales que tienen una reciclabilidad entendida como la entendemos a día de hoy, ya veremos en el futuro, prácticamente total. Si hablamos de los metales, esto ya es una realidad, porque podemos reciclar prácticamente ad infinitum los materiales metálicos. Los materiales poliméricos, desde el punto de vista químico, a día de hoy creo y parto del hecho de que tenemos tecnología suficiente para que esto sea una realidad. Seguramente el problema esté en el precio, que todavía creemos que no es rentable porque no hemos puesto correctamente el parámetro en el lugar que a lo mejor de aquí a poco ya nos toca poner. Porque en la ciudad de Barcelona todos interpretamos que el transporte público no ha de ser rentable. Seguramente de aquí a poco tiempo interpretaremos de que haya basura en los mares y en los océanos no es viable ni desde el punto de vista cultural, porque nosotros lo tiramos, pero tampoco desde el punto de vista de mercado. Y, por tanto, los países, las organizaciones, serán capaces de entender que es necesario coger el móvil y hacer una planta, me lo invento, mega grande en no sé qué país, para que todos los móviles vayan allá y los 70 elementos de la tabla periódica que hay aquí se puedan reciclar sin problema. Y si en un país se hace la planta mega de móviles, en otro de lavadoras, en otro de neveras y en otro de tal. Por tanto, esta economía circular permitirá entender que de la basura que entendemos ahora vamos a sacar materia prima de primer nivel y además generando trabajo de calidad y permitiendo que los seres humanos, que somos nosotros, interaccionemos de tú a tú con el material y podamos vivir lo más felices que podamos. Por tanto, para mí, esto es lo que van a aportar. Nos van a enseñar qué significa transformar la energía. Vivimos una crisis energética brutal. Los materiales nos están enseñando cómo hacerlo y a partir de aquí creo que aprenderemos a separar componentes para volver a utilizarlos y, por tanto, ¿qué significa economía circular desde el punto de vista del material? Hacer que la sustancia, el elemento, la molécula se utilice el mayor número de veces posible de la manera más eficaz posible. Por tanto, para mí este es el gran reto y a esto nos van a enseñar los materiales, porque son inteligentes. Pensemos que a día de hoy dicen que es el momento en el que más conocimiento tenemos y quizá lo estamos aplicando de la manera menos inteligente. Quizá los materiales nos enseñen algo. Perfecto, muchas gracias. Nos queda un poquito de tiempo, solamente pues comentar qué os parece con esta expansión de los datos, pues han surgido multitud de equipos
de programadores que están programando nuevos modelos de negocio. Utilizan tecnologías Agile, metodologías Scrum. ¿Cómo lo veis esto en el mundo de los materiales? Un mercado tan exigente y donde hay que hacer mucho todavía y donde, como tú comentas, no se enseña a ser ágil a la hora de diseñar, testear, utilizar herramientas de inteligencia artificial o aceleradores de partículas que los tenemos para hacer realmente desarrollos que cambien este escenario donde estamos ahora. Bueno, yo, si quieres, me cambio de barret, porque soy también promotora tecnológica y también soy Scrum Master, entonces, que comentas metodologías ágiles y Scrum. Nosotros como centro tecnológico, ¿no?, que nuestra misión es ayudar a las empresas que sean más competitivas a través de la innovación, necesitamos tener estos equipos multidisciplinares, ¿no?, que sean muy ágiles para dar soluciones a las empresas, y creo que tener este tipo de metodologías instauradas en los equipos de trabajo facilita mucho este tema, ¿no?, de poder innovar y ser muy ágil, y todo el tema de ir programando, ¿no?, y de enseguida ir viendo, mostrando al cliente si vamos por buen camino o no. Creo que es la solución de futuro. Javier, nos quedan 2 minutos. Vivimos en un mundo de la información y, como he dicho inicialmente, creo que los materiales van a ser capaces de tener información que resuene con el ser humano. Simplemente, y espero no equivocarme, hace 2 o 3 días han dado el Premio Nobel de Física a un fenómeno que a mí me parece como ciencia ficción, que es la teletransportación cuántica. Y, por tanto, este es el Premio Nobel del año 2022 en física, lo cual quiere decir que llevan ya 20 años investigando y entendiendo que lo que yo hago una partícula aquí, a 200 kilómetros, otra partícula amiga lo siente. Por tanto, esto va a generar un cambio en todos los procesos de generación de datos, de interpretación de esta inteligencia artificial de la que estamos hablando, espectacular. Yo, desde el ISABA, estamos reflexionando y entendiendo, si tú le dices a un programa, al Midjourney, hazme una imagen que tenga 2 pelos o unas patas de elefante y que se parezca a lo que hacía Picasso, este programa en medio minuto te hace una secuencia de imágenes que poco a poco puedes ir. Y otro le dices, escríbeme un libro donde el Tom y Jerry y un vidrio y un material de grafeno sean los protagonistas en un castillo del Reino Unido, y te hace un libro de 50 páginas. Por tanto, creo que el valor del ser humano es ahora, en este momento, cuando mayor peso específico debe tener para interpretar todo esto que nos está pasando y aliarse de tú a tú con esta inteligencia de los materiales y con la naturaleza, que es nuestra madre en este planeta. Súper útil, increíble, Javier. ¿Qué nos puedes contestar? O porque estamos finalizando, ya nos queda poco tiempo, al respecto de los equipos ágiles, de lo que nos espera. Bueno, la importancia de la transversalidad de equipos. Nosotros, por ejemplo, en Leitat hay un montón de áreas y divisiones de conocimiento en los cuales no cada uno trabaja por su lado, sino que los proyectos muchas veces son transversales, en que se requiere un montón de conocimiento de diferentes áreas, y en este sentido pues intenta llevar a la práctica lo mejor posible, naturalmente. Perfecto, pues creo que estamos ya finalizando. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros. A vosotros. Y ojalá continuemos con estos debates tan interesantes. Gracias. Gracias. Ha sido un placer también escucharos. Muchas gracias, Víctor, Iván, Cristina y Javier. Nosotros vamos a volver a las 5 de la tarde para hablar de biomimética. Si no sabéis lo que es, atención porque es súper interesante. Hasta ahora. No lo sabía. Now it's the time of changes. Now it's the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Renew is born. Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro.
Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.